Ingresamos al estudio de la lección 8 de nuestra serie La verdad presente en Deuteronomio. Durante este mes estamos estudiando, o este trimestre, estamos estudiando las verdades, la verdad presente que se encuentran en el libro de Deuteronomio. En esta ocasión, la invitación que se nos hace es hacer uso de nuestro libre albedrío, de nuestra capacidad de tomar decisiones. Pero recuerda, toda decisión que tomamos tiene consecuencias para vida o para muerte. Aun cuando decidimos no hacer nada, esta tiene consecuencias para vida o para muerte. Una joven de 22 años fue diagnosticada con una enfermedad mortal, tumor cerebral. Incluso con todas las maravillas de la medicina moderna, no se podía hacer nada más que prolongar la agonía hasta lo inevitable. Pero esta joven, Sandy, no quería morir. Entonces tuvo un plan. Después de su muerte, le pondrían la cabeza en una tina de nitrógeno líquido congelado para preservar sus células cerebrales, y allí esperaría 50 años, 100 años, 1000 años, hasta que la tecnología hubiera avanzado lo suficiente y su cerebro, compuesto por conexiones neuronales, podría cargarse en una computadora. Así Sandy podría vivir tal vez incluso para siempre. Triste historia, no solo porque una joven estaba a punto de morir, sino también debido a dónde puso su esperanza. Como la mayoría, Sandy quería vivir, pero eligió un camino que a fin de cuentas seguramente no funcionará. Nuestra lección de esta semana. Mientras seguimos en Deuteronomio, veremos la preferencia de vida y la oportunidad que se nos da de elegir vida, pero elegirla en términos que Dios, el dador y sustentador de la vida, nos ha ofrecido en su misericordia. Con la gracia de Dios, ingresamos al estudio de nuestro tema, Escoge pues la vida. Nuestro estudio de esta semana lo vamos a acompañar con Deuteronomio 30:19. Es el versículo que hemos de memorizar. Anímate a memorizar. Te va a hacer mucho bien. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios, cuando da sus mandatos, los mandatos deben cumplirse sí o sí. Pero cuando nos invita a elegir, hace eso, nos invita, nos llama, nos propone, nos anima. ¿Por qué? Porque Él respeta nuestro albedrío, nuestro libre albedrío, nuestra capacidad de elegir. Nosotros decidimos, pero Él nos invita. Escoge pues la vida. Moisés planteó ante el pueblo de Israel dos caminos. Uno conduce a la vida, el otro a la muerte. Nosotros hoy tenemos las mismas dos opciones. No existe una tercera ni una cuarta. Por lo tanto, es muy importante que elijamos bien. El mensaje de Deuteronomio es claro en este sentido, y Dios a través de Moisés nos da el consejo más trascendental para nosotros. Escoge, pues, la vida. Dios nos dio la vida, nos creó, pero nos da la oportunidad de seguir existiendo o volver a la nada. El árbol de la vida. Nuestra capacidad de elegir en acción. Muchos dicen,
Si Dios sabía que el hombre iba a caer en pecado, ¿por qué puso el árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues precisamente porque respeta nuestra capacidad de elegir, pues Él espera ser servido por amor. Él desea que cada uno de nosotros decidamos. Él nos invita, escoge pues la vida, pero nosotros tenemos que elegir. Génesis 2, 16, 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. De todos los seres vivos que hay en nuestro planeta, solo el ser humano tiene la capacidad de tomar decisiones morales. Dios no le dio esta facultad a ningún animal, de la facultad de elegir, ¿no?, el alimento que podía o no podía comer. Estaba dado. Génesis 1:30. Pero a nosotros, ¿no?, al ser humano, le vetó un alimento concreto y le avisó de las consecuencias de la desobediencia. Qué interesante. Cuando leemos nosotros Génesis 1:30, los animales podían comer de todo, pero el ser humano no. Había un fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, no podían comer. ¿Por qué? Porque traería consecuencias. Al desobedecer, Adán optó por la muerte y perdió el acceso al árbol de la vida. Pero Dios no dejó que esta decisión marcase para siempre el destino de la humanidad. Trazó un plan para que, gracias a Jesús, pudiésemos tener acceso nuevamente al árbol de la vida. Dios nos dio la vida, una vida que nosotros no elegimos, nosotros no decidimos existir. Y por esa razón es que Dios nos dice: bueno, ahora tú eliges, ¿quieres seguir viviendo o quieres volver a la nada, morir? Tú eliges. Si tomas del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, le dijo a Adán y Eva, morirás. Si no lo tomas, vivirás. Tú eliges. El árbol de la vida, el árbol de la ciencia del bien y del mal, es nuestra capacidad de elegir puesta en acción. ¿Qué decidimos? ¿Cuál es nuestra elección? Porque no hay término medio, no hay un terreno neutral, no hay una tercera opción. O elegimos la vida o elegimos la muerte. Primera de Juan 5:12 dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Cuando la Biblia habla de una elección, propone una dicotomía: o tenemos la vida o tenemos la muerte. ¿Existe un terreno neutral donde podemos tener parte de la vida o parte de la muerte o ninguna de ellas? ¿Existe la posibilidad de no optar ni por la vida ni por la muerte, de no elegir entre obedecer o desobedecer? No existe. Solamente tenemos dos opciones. Juan 3:16 dice: si tú crees, tendrás vida eterna y no te perderás. Pero si no crees, no tienes la vida eterna, sino la muerte. Abstenernos de decidir o dejar la decisión para más adelante significa que hemos elegido la muerte. No hay más opciones. En Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Qué eliges? ¿La paga del pecado o la dádiva de Dios? En el mismo Romanos 8:6 dice: las obras de la carne producen la muerte, mas el vivir por el Espíritu produce vida. Dos elecciones.
En 1 de Juan 5:12, como ya hemos leído, tener al Hijo es tener la vida. No tener al Hijo es elegir la muerte. Nosotros elegimos, tenemos solo dos opciones. La invitación de Dios es: escoge pues la vida. Escoge. ¿Por qué? Porque escoger la vida no es demasiado difícil para nosotros. No es demasiado difícil, ¿no? Deuteronomio 30:15 nos dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Dos opciones, ¿no? Dos opciones. La diferencia entre la vida y la muerte está marcada por el bien, la vida, y el mal, la muerte. Pero la oferta divina es aún más limitada. Dios solo nos ofrece una opción, el bien, y por lo tanto, la vida. Pero nosotros decidimos, ¿la tomamos o no la tomamos? Y nos explica en qué consiste el bien. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas. Para que vivas. Si amar a Dios nos da la vida, separarnos de Él nos lleva, como consecuencia natural, ¿a dónde? A la muerte. El primer ser que eligió la muerte fue Lucifer. Desde entonces batallamos con estas dos opciones: la vida o la muerte. Cada día decidimos. Y una vez más Dios nos invita que elijamos la vida. Escoge pues la vida. Deuteronomio 30:11 dice: porque este mandamiento que yo te mando hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos de ti. A la hora de tomar una decisión, es imprescindible conocer las consecuencias que se derivan de esa elección. Por eso Dios mostró claramente a Israel cuál sería la consecuencia de obedecer o desobedecer. Además les aseguró que a pesar de su desobediencia, Él estaba dispuesto a perdonarles y darles una segunda oportunidad que tomaran la decisión correcta. Para que tomaran la decisión correcta. Adán y Eva tuvieron una primera oportunidad. Eligieron la muerte. Fueron arrojados del Edén. Y allí se les da una nueva oportunidad de elegir. Se les pone el plan de salvación, un salvavidas. Ellos debían elegir, tomarlo o rechazarlo. La elección no es nada difícil, es fácil. ¿Y por qué es fácil? Porque Dios nos ha amado tanto que es fácil responderle con amor y como consecuencia hacer lo que a Él le agrada. Tampoco es difícil saber qué le agrada a Dios. No es ningún misterio oculto. Está escrito claramente en la palabra de Dios. ¿No? Claramente en la palabra de Dios. Entonces, elegir la vida o la muerte no es tan complicado. No es un problema de matemáticas avanzadas, difícil de resolver. Simplemente debes decidir. ¿Eliges la vida o eliges la muerte? La elección no es complicada, es fácil. Y Dios nos invita: escoge pues la vida. Al final, nosotros decidimos. Israel tomaría la decisión final y nosotros también vamos a tomar la decisión final. En Deuteronomio 8:19 leemos: mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres a ellos y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. La idolatría lleva a la muerte. La adoración de dioses falsos lleva a la muerte. ¿Cuánta gente se deleita en adorar
en adorar ídolos. Tejido en la urdimbre del gran conflicto está el tema de la adoración. Dios es un Dios celoso, dice Deuteronomio 5:9, que no acepta compartir nuestra adoración con nadie ni con nada. Él siempre quiere ser el primero en nuestra vida. Y eso de ser el primero no es un deseo caprichoso, porque sabe que es la única manera que nosotros podemos vivir. Adorar a alguien o a algo en lugar de a Dios es elegir el mal y por tanto perecer. Este tema va más allá de inclinarnos o no ante una imagen. Aceptar la autoridad de otros en lugar de la divina también es adoración. Esto es lo que ocurrirá en el tiempo del fin, cuando la imagen de la bestia imponga una marca de autoridad contraria a la ley de Dios. Lamentablemente no es algo que ocurrirá solo entonces. Diariamente podemos vernos obligados a decidir entre adorar a Dios o dejarlo de lado. Génesis nos presenta la invitación, vida o muerte. Deuteronomio, la invitación, vida o muerte. Los evangelios, la invitación, vida o muerte. Y la última invitación, en Apocalipsis, tú decides a quién adorar. Dependiendo de quién elijas adorar, vives o mueres. Si decides mantenerte fiel a Dios, adorar a Dios, vivirás. Y una vez más la invitación es, escoge pues la vida. Cada alma tiene un cielo que ganar y un infierno que evitar. Cuando sean juzgados los casos de todos, nadie tendrá una excusa. Nadie necesitará haber perecido. Dependió de su propia elección quién habría de ser su príncipe, Cristo o Satanás. Toda la ayuda que recibió Cristo la puede recibir cada hombre en la gran prueba. La cruz se levanta como una promesa que nadie necesita perderse, de que será abundante ayuda para alma. Dios dio a los hombres el poder de elegir. A ellos les toca ejercerlo. No podéis cambiar vuestro corazón ni dar por vosotros mismos sus afectos a Dios. Pero podéis escoger servirle. Podéis darle vuestra voluntad para que Él obre en vosotros tanto el querer como el hacer, según su buena voluntad. Escogeos pues la vida. Tienes la capacidad de elegir. Dios te ha dado el don del libre albedrío. Y Él te invita, escoge pues la vida. Seguir a Jesús, aceptar a Jesús como nuestro Salvador es escoger. Tú eliges. Escoge pues la vida. Es la invitación. Que Dios te bendiga. Amén.